Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a meter el bisturí en uno de los gigantes de las telecomunicaciones europeas. Estamos hablando de Vodafone. Han publicado sus resultados de su primer semestre fiscal que abarca desde abril hasta septiembre de 2025. Y fijaos porque aquí encontramos algo curioso. La directiva nos dice que han tenido un buen desempeño, con los ingresos por servicios subiendo casi un 6% y Alemania volviendo a crecer. Suena fantástico, pero si miramos la radiografía completa, vemos que el beneficio operativo se ha desplomado un 9,2% y lo que es más preocupante, la deuda neta ha explotado, subiendo más de 3.500 millones en solo 6 meses. ¿Cómo es posible que una empresa que dice estar recuperándose esté generando menos beneficio operativo y endeudándose más? ¿Estamos ante un punto de inflexión real o es solo maquillaje financiero tras la fusión en Reino Unido? Bien, quédate porque hoy vamos a tratar de separar el marketing corporativo de la realidad de tu bolsillo como accionista. Comenzamos. Bien, vamos a pararnos un momento aquí porque para entender si Vodafone es una buena inversión o un barco a la deriva, primero tenemos que saber cómo es el barco hoy. Y os aseguro que el barco de hoy no tiene nada que ver con el de hace 2 años. La venta de las divisiones de España e Italia ha reconfigurado por completo el mapa de riesgos y oportunidades de la empresa. Fijaos bien en este gráfico. El primer gigante, el bloque que sostiene todo el edificio, es Alemania. Representa el 33% de todos los ingresos por servicios del grupo. Esto es una barbaridad. Significa que 1 de cada 3 euros que entran en la caja viene de allí. Por eso, cuando escuchéis noticias sobre la regulación alemana o la competencia allí, tenéis que prestar atención porque si Alemania se resfría, Vodafone entra en la UCI. Veremos más adelante que Alemania está saliendo de una situación crítica, pero sigue siendo el pilar fundamental. El segundo gran bloque es ahora el Reino Unido, que ha dado un salto de gigante tras la fusión con Three. Ahora pesa un 22% de los ingresos. Esto cambia la narrativa. Vodafone ya no es una empresa tan dispersa y ahora tiene 2 grandes patas en Europa, Alemania y el Reino Unido. Pero dejadme que os señale lo que para mí es la joya de la corona, esa parte del negocio que a veces puede pasar desapercibida pero que es vital. Sería África. Esta aporta casi el 19% de los ingresos. ¿Y por qué es tan importante? Bien, porque mientras en Europa nos peleamos por crecer un 0,5 o un 1%, en África estamos viendo crecimientos orgánicos de doble dígito. Es un mercado con una demografía joven, con una penetración del móvil aún creciendo y sobre todo con una necesidad de servicios financieros que Vodafone está cubriendo. Y por último, quiero que miréis ese océano azul interno que es Vodafone Business. Aquí no estamos vendiendo fibra barata a tu vecino para que vea Netflix. No, aquí estamos hablando de vender servicios a empresas. Este segmento está creciendo casi un 3% de forma orgánica en el segundo trimestre. Puede parecer poco, pero es un entorno sólido y lo más importante es que los márgenes aquí suelen ser mejores y los clientes más fieles. Entender esto es clave. Vodafone ya no es solo una teleco de consumo, sino que es un socio tecnológico para las empresas. Bien, ahora vamos a sacar la lupa porque vamos a entrar en lo que yo llamo el triángulo de la rentabilidad. Vamos a desglosar capa por capa para entender qué está pasando realmente con la capacidad de Vodafone para ganar dinero. Vamos a empezar por la cima, el EBITDA ajustado. Este sería el número que la empresa quiere que veamos, el que pone en negrita. Han reportado 5.728 millones, un crecimiento orgánico del 6,8%. Esto suena muy bien. Nos dicen que es gracias a que están vendiendo más servicios y controlando los costes. Y hasta cierto punto es cierto. La maquinaria operativa está funcionando mejor que el año anterior. Pero, y aquí vendría el gran pero, si bajamos un escalón en la cuenta de resultados, nos encontramos con el beneficio operativo. Y aquí la historia cambia dramáticamente. Ha caído un 9,2% hasta los 2.162 millones. Entonces, ¿cómo es posible que el EBITDA suba y el beneficio operativo se desplome? Bien, la respuesta estaría en una partida
contable que a veces ignoramos, la depreciación y amortización. La empresa nos explica que esto se debe a la consolidación de TRI, es decir, al fusionarse y traer los activos de TRI al balance, ahora tienen una red mucho más grande, más antenas, más equipos, etc. Y todo eso hay que amortizarlo contablemente año tras año. Ese coste contable se ha comido todo el crecimiento del EBITDA y más. Y si bajamos al final del todo, al beneficio neto, vemos que ha pasado de 1.221 millones a 1.052 millones. Menos dinero limpio para el accionista. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Que el crecimiento operativo, es decir, el EBITDA es real, sí, pero la estructura de la nueva empresa, más grande y pesada en activos, tiene un coste de digestión enorme en forma de amortizaciones que va a lastrar el beneficio neto durante un tiempo. Por lo tanto, no os dejéis deslumbrar solo por la primera cifra. La factura de la fusión se paga en la parte baja de la cuenta de resultados. Si la cuenta de resultados os ha dejado con dudas, aquí llegaría la prueba definitiva, el flujo de caja. Los beneficios pueden ser una opinión contable, pero la caja es un hecho. ¿Ha entrado dinero en el banco o ha salido? Bien, la realidad es cruda y hay que decirla tal cual. En estos primeros 6 meses del año fiscal, Vodafone no ha generado dinero, al contrario, ha quemado caja. Tenemos un flujo de caja libre ajustado negativo de 583 millones. Es decir, han salido 583 millones más de los que han generado las operaciones después de invertir. Es cierto, y hay que ser justos, que han mejorado con respecto al año anterior. En el mismo periodo del año anterior, el agujero era de casi 1.000 millones, así que han reducido la sangría casi a la mitad. Pero seguimos en números rojos. ¿Por qué pasa esto en una empresa que factura miles de millones? Bien, fijaos, existen dos culpables. En primer lugar, el working capital, es decir, ha habido una salida masiva de más de 2.700 millones. Esto suele ser estacional en las telecos, es decir, pagan a proveedores, compran terminales para la campaña de Navidad, etc., y esperan cobrarlo todo en la segunda mitad de su año fiscal. Pero ojo, es un agujero de liquidez enorme que hay que financiar mientras tanto. Y en segundo lugar tenemos la inversión o el CAPEX. Siguen invirtiendo muchísimo dinero, 2.800 millones en redes, fibra, 5G, etc. Mantener y mejorar estas redes es carísimo. La conclusión crítica aquí es que cuando veáis que Vodafone paga dividendos en este semestre, tenéis que saber que no los está pagando con el dinero que ha generado en el negocio en estos 6 meses. Ese dinero sencillamente no existe. Dependen totalmente de que la segunda mitad del año sea espectacular para compensar este agujero y cuadrar las cuentas anuales. Si el flujo de caja negativo os ha puesto en alerta, lo que vamos a ver ahora debería encender una luz roja en el tablero de control. Vamos a hablar de la deuda neta, el verdadero lastre que arrastra esta compañía. En solo 6 meses, la deuda ha pasado de 22.400 a casi 26.000 millones. Estamos hablando de un aumento del 18% en medio año. Es un salto muy significativo. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Bueno, la empresa nos da las razones y son hechos objetivos. En primer lugar, al fusionarse con TRI en Reino Unido, han asumido deuda neta por valor de unos 1.700 millones. Es el precio de crecer. En segundo lugar, han pagado unos 600 millones en dividendos. Y en tercer lugar, y esto sería lo que más me chirría, han gastado 1.000 millones en recomprar sus propias acciones. Vamos a pensarlo fríamente. Tenemos un flujo de caja negativo. La deuda está subiendo por una fusión y decidimos gastar 1.000 millones en recomprar acciones para sostener en cierta medida el precio de la acción. Es una estrategia arriesgada. Están priorizando contentar al mercado a corto plazo a costa de ensuciar el balance. El ratio de apalancamiento, por otro lado, esa relación entre la deuda y el EBITDA, ronda las 2,3 veces. No es un nivel de quiebra, ni mucho menos, sino que sigue siendo manejable para una teleco. Pero el margen de error se reduce drásticamente. Si la fusión de Reino Unido se complica o no genera el dinero prometido, esta mochila de 26.000 millones va a empezar a pesar mucho más, especialmente con los tipos de interés actuales. No están en peligro, pero han quemado algunas de sus naves de seguridad.
Bien, vamos a viajar a Alemania porque, como os dije anteriormente, es el corazón de Vodafone y este corazón lleva tiempo con arritmias. Durante años, Alemania ha sido el gran dolor de cabeza, el enfermo que lastraba a todo el grupo. Bien, ¿y qué ha pasado este semestre? Bueno, hay una noticia que la directiva está celebrando por todo lo alto. Por primera vez en mucho tiempo, los ingresos por servicios han vuelto a crecer en el segundo trimestre un tímido pero positivo 0,5%. Es el inicio de una gran recuperación. Bueno, habría que leer la letra pequeña. Este crecimiento se debe en gran medida a que ya ha pasado el impacto negativo del cambio de ley de televisión que les hizo perder tantos clientes el año anterior. Sería más un rebote técnico más que una explosión de ventas. Pero no descorchemos el champán todavía. Mirad el EBITDA, ha caído un 4,3%. Esto es preocupante. Significa que aunque ingresan un pelín más ahora, les cuesta mucho más generar ingresos. La rentabilidad ha bajado. Y si miramos los clientes, la sangría continúa, aunque más lenta. Han perdido 49.000 clientes de banda ancha y 37.000 de contrato móvil en tan solo 6 meses. La directiva nos vende una estrategia de valor sobre volumen, diciendo que prefieren pocos clientes que paguen más. Y es cierto que están subiendo precios, pero la realidad competitiva en Alemania es feroz. La lectura parece clara. Alemania ha dejado de caer en picado, se ha estabilizado gracias a que el efecto legal ya ha pasado, pero el negocio subyacente sigue débil. Siguen perdiendo usuarios y ganando menos dinero por cada euro que ingresan. La recuperación parece frágil. Vale, crucemos ahora el Canal de la Mancha para ver el gran laboratorio de Vodafone, el Reino Unido. Aquí es donde se la juegan con la fusión con Three. Si miráis los números reportados, parece una fiesta. Los ingresos se han disparado un 26,7%, pero cuidado, eso es solo efecto óptico porque ahora sumamos las cuentas de Three a las de Vodafone. Si limpiamos ese efecto y miramos el crecimiento orgánico real, la cifra es mucho más modesta, un 1,1%. Esto nos dice que el mercado británico está saturado, maduro y cuesta horrores crecer vendiendo más líneas. Entonces, ¿dónde estaría el valor de esta fusión? No está en vender más hoy, sino en gastar menos mañana y en tener una red mejor. La integración va a toda máquina. Están eliminando redes duplicadas y prometiendo borrar del mapa 16.500 kilómetros cuadrados de zonas sin cobertura. Ya han mejorado la velocidad 4G para 7 millones de clientes de Three, simplemente dejándoles usar la red de Vodafone. Esto es vital entenderlo. La fusión tiene que justificar esa deuda extra que vimos antes, y solo la justificará si consiguen esas sinergias de costes rápido. De momento están empezando a vender fibra de Vodafone a clientes de Three y viceversa, lo que sería una venta cruzada. Pero el crecimiento orgánico del 1%, confirma que aquí no vamos a ver un boom de ingresos. Todo el valor aquí vendrá de la eficiencia, de recortar gastos y duplicidades, no de una explosión comercial. Si Europa es un escenario de contención, recortes y saturación, África es todo lo contrario, es pura expansión, es el motor turbo de Vodafone. Quiero que os detengáis en estas cifras porque son las que realmente podrían sostener la valoración del grupo a largo plazo. Estamos hablando de un crecimiento orgánico de ingresos por servicios del 13,7% y lo que es mejor, el EBITDA crece todavía más rápido, al 17%. Esto significa que por cada cliente nuevo o servicio extra ganan más margen. Es un negocio escalable y rentable. Dentro de África, destaca Egipto, con un crecimiento brutal del 42,5%. Hay que tener cuidado aquí porque parte de esto es inflación, pero aún así la demanda subyacente de datos es voraz. Sin duda, lo más interesante, lo que diferencia a Vodafone de otras telecos, es la parte fintech. M-Pesa y los servicios financieros han crecido casi un 22%. Para millones de personas en África, Vodafone no es solo quien les da cobertura, es su banco. Usan el móvil para pagar, para recibir dinero, para pedir microcréditos, y esto crea una fidelidad que no tienes en Europa. Este segmento sería la joya que podría justificar mantener la acción a largo plazo, porque encontrar estos dobles dígitos en el sector teleco hoy en día es casi imposible.
Bien, Turquía merece un capítulo aparte porque es un caso de estudio de cómo gestionar un negocio en medio del caos económico. Vemos crecimientos orgánicos del 55% en ingresos y del 58% en EBITDA. Son cifras que parecen de una startup tecnológica, no de una teleco, pero ojo, recordad que Turquía vive en hiperinflación. Los precios suben cada semana, así que ese 55% tiene mucho de aire inflacionario. Lo honesto, lo que deberíamos mirar como inversores sería el dato reportado en nuestra moneda, que ya incluye el efecto devastador del tipo de cambio. Y aquí viene la sorpresa, incluso en euros el negocio crece un 20%. Esto es una buena noticia, significa que Vodafone Turquía está consiguiendo subir precios y gestionar costes más rápido de lo que se devalúa la lira turca frente al euro. Están navegando la tormenta con una habilidad pasmosa. Y además acaban de gastar 627 millones en comprar espectro 5G. Esto es una apuesta a muy largo plazo. Vodafone cree en el futuro de este mercado a pesar de la volatilidad macroeconómica actual. Es un segmento de alto riesgo sin duda, pero de momento está siendo rentable y aportando mucho crecimiento al grupo. Dejemos a un lado la geografía y hablemos de estrategia de producto. Mientras todo el mundo se fija en las tarifas de móvil de 20 euros y en la guerra de precios de la fibra en casa, Vodafone está construyendo un imperio en la sombra, los servicios a empresas, el B2B. Fijaos en este dato, los ingresos por servicios digitales, es decir, la nube, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, etc., crecieron un 12,2% en el segundo trimestre. Esto es oro puro. ¿Por qué? Porque vender conectividad, es decir, minutos y datos, es una commodity, es vender arroz a granel, peleando por cada céntimo. Pero vender transformación digital, seguridad o nube a una empresa es vender valor añadido. Para reforzar esto, han anunciado la compra de Skylink, una empresa especializada en servicios en la nube. No se trata de una compra gigante, pero sí que es estratégica. Les da las capacidades técnicas para ir a sus clientes de empresa y decirles, no solo te doy Internet, sino que también te gestiono tu nube y tu seguridad. Así, mientras el segmento de consumo sufre y apenas crece, el segmento B2B crece orgánicamente casi un 3%. Los márgenes son mejores, los contratos más largos y los clientes más difíciles de robar por la competencia. Si sois accionistas pensando en el largo plazo, este sería un indicador que deberíamos vigilar. Si Vodafone logra convertirse en el socio tecnológico de las pymes europeas, su valoración debería subir porque dejaría de ser vista como una simple tubería de datos. A veces, al analizar Vodafone, nos olvidamos de que tiene participaciones gigantescas en otras empresas que valen miles de millones. La más importante, sin duda, es Vantage Towers, la empresa de las torres de telecomunicación. Vodafone sigue siendo dueña de gran parte de este negocio y funciona como un reloj suizo. Los ingresos de Vantage han subido un 4,9% hasta los 644 millones. Pero lo más importante para nosotros hoy es que ha pagado a Vodafone 156 millones en dividendos este semestre. Es un flujo de caja que entra directo en Vodafone sin que tenga que hacer nada operativo. Fijaos en un detalle técnico clave. El ratio de tenencia ha subido a 1,54 veces. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que en promedio cada torre que tienen la están alquilando a 1,54 operadores distintos. Antes era menos. Esto es la clave del negocio de las torres. El coste de poner la torre es el mismo, pero si la alquilas a Vodafone, a Orange y a Telefónica, por ejemplo, tus ingresos se triplican con el mismo coste. Esto sería apalancamiento operativo puro y duro. Vantage Towers es un activo seguro, predecible y rentable. Es como tener un seguro de vida en el balance del grupo que aporta estabilidad cuando el negocio de las telecos se pone turbulento. Bien, llegamos al momento de la verdad. Después de ver todas las luces y sombras, está barata la acción a 94 peniques. Vamos a hacer unos números rápidos tomando el precio de la acción de fecha 26 de noviembre. El mercado nos dice que el capital de la empresa vale unos 30.000 millones,
pero para comprar la empresa entera tendríamos que asumir también su deuda. Si sumamos la deuda neta financiera, 26.000 millones, y los arrendamientos, otros 12.000 millones, nos vamos a un valor de empresa o enterprise value de unos 68.000 millones. Y ahora, ¿cuánto genera esta compañía? Bueno, la directiva nos dice que esperan un EBITDA ajustado de unos 11.450 millones este año. Si dividimos el precio entre lo que genera, nos sale un múltiplo de unas 6 veces. ¿Es esto caro o barato? Bueno, 6 veces el EBITDA es barato si lo comparas con una tecnológica americana, pero es bastante estándar para una teleco europea madura con poco crecimiento y mucha deuda. No es un regalo, estaría en precio. Lo que sí puede resultar atractivo para muchos es el dividendo. Con la nueva política progresiva estamos hablando de una rentabilidad por dividendo que ronda el 5-6%. Y en un mundo donde los tipos pueden empezar a bajar, un 6% es atractivo siempre que sea sostenible. Y esa es la gran pregunta que nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿Puede realmente permitirse la compañía pagar este dividendo? Y aquí es donde deberíamos ponernos el sombrero del escepticismo. Vodafone ha anunciado a bombo y platillo una nueva política de dividendo progresivo. Prometen subir el dividendo un 2,5% este año y seguir subiéndolo en el futuro. Y además, están quemando dinero recomprando acciones. Ya han gastado 3.000 millones y les quedan otros 1.000 millones por ejecutar. Suena genial para el accionista, dinero en el bolsillo, pero volved mentalmente a la diapositiva número 4. En este primer semestre el flujo de caja fue negativo, salieron casi 600 millones de la caja. ¿Y entonces con qué dinero nos están pagando? Bueno, la respuesta incómoda es ¿con deuda o con la caja que hicieron vendiendo las divisiones de España e Italia? No nos están pagando con el dinero que genera el negocio día a día en este periodo. La directiva confía ciegamente en que la segunda mitad del año generará muchísima caja, típico así para las telecos, y cubrirá todo esto. Pero se trata de una apuesta arriesgada. Están comprometiendo pagos crecientes a futuro cuando el negocio actual, hoy por hoy, va justo de gasolina. Si el segundo semestre no es espectacular, esta política de dividendos va a tensar aún más el balance y podría poner en peligro la calificación crediticia o futuras inversiones. Se trata pues de una huida hacia adelante confiando en que la reestructuración funcione. Para cerrar el análisis de futuro, miremos qué nos prometen para final del año fiscal, en marzo de 2026. La directiva se ha tirado a la piscina y han confirmado que esperan cerrar el año en la parte alta de sus previsiones. Hablan de un EBITDA ajustado de entre 11.300 y 11.600 millones y, lo más importante, un flujo de caja libre de entre 2.400 y 2.600 millones. Hagamos cálculos. Si en el primer semestre han perdido 600 millones de caja, para acabar el año con 2.600 millones, necesitan generar más de 3.200 limpios en los próximos 6 meses. Es este un objetivo muy ambicioso. Dependen casi exclusivamente de 2 factores. 1, que Alemania no recaiga y consolide esa tímida mejora, y 2, que la fusión en Reino Unido no traiga sorpresas desagradables en costes de integración. La directiva dice que lo tiene controlado y el mercado de momento les cree, la acción ha reaccionado bien, pero el margen de error es 0. Si fallan en esto, la credibilidad de la nueva gestión quedará muy tocada. Vamos a tratar de sintetizar todo lo que hemos visto para que os llevéis las ideas claras. En verde tenemos las oportunidades. Claramente, África y el negocio a empresas, Vodafone Business, son los motores reales. Crecen a buen ritmo, tienen márgenes sanos y futuro. También es positivo ver que Alemania ha dejado de sangrar y que la fusión en Reino Unido promete eficiencias y ahorros de costes importantes. Serían estos brotes verdes reales. En rojo tenemos los riesgos, que son grandes. La estructura financiera se ha deteriorado. La deuda ha subido peligrosamente hasta los 26.000 millones para financiar recompras y dividendos en un semestre donde no había caja operativa para cubrirlos. La empresa podríamos decir que vive al día, dependiendo totalmente de un segundo semestre excelente para justificar su política de retribución al accionista.
No hay entonces margen de seguridad. Si los tipos de interés se mantienen altos o hay algún susto macroeconómico, esa deuda va a doler. Vodafone es hoy una empresa mejor que hace 2 años, más enfocada, pero financieramente más tensada de lo que parece a primera vista. En conclusión, Vodafone está en plena metamorfosis. Ha soltado lastre vendiendo España e Italia, lo cual era necesario, pero la digestión con la fusión británica y la debilidad persistente en Alemania siguen pesando mucho en la cuenta de resultados real. Es una acción interesante para quien busque rentabilidad por dividendo y confíe en que la directiva va a ser capaz de ejecutar este plan de eficiencia sin fallos. Pero vigilad de cerca esa deuda y el flujo de caja. Si en próximos trimestres no vemos una generación de caja masiva, las alarmas deberían sonar. En fin, espero que este análisis os haya ayudado a ver más allá de los PowerPoint corporativos y a entender los números reales. Si valoráis este tipo de contenidos, donde analizamos los datos sin maquillaje y con rigor, por favor, dadle al like y suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos próximos análisis. Recordad, como siempre, esto es educación financiera basada en datos, no es una recomendación ni de compra ni de venta. Haced vuestro propio análisis y cuidad vuestro dinero. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.